esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. Sí, es tu momento de escuchar, de abrir el corazón, que aprender y de encontrar una nueva dirección. Tu momento con Dios, esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. En Radio Onda, acércate a escuchar, con la Biblia te guiará. Tu momento con Dios, tu momento con Dios, tu momento con Dios, tu momento con Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos los temas son interesantes, pero hay algunos que a veces más, otros no. La incomprensión. Tenemos con nosotros a Loli. Loli, hola. Hola. Bienvenida. Gracias. Ella nos está ayudando a responder diferentes preguntas para comprender estos temas, siempre con la verdad de Cristo, con la palabra de Dios. Porque donde el enemigo, el diablo sí, existe, quiso sembrar dolor, Dios desea levantar identidad, propósito y restauración en tu vida. No importa tu pasado, no importa quién te rechazó, no importa quién no te comprendió. Jesús sí, Jesús tiene siempre un lugar, una aceptación eterna y un amor que nunca caduca. Así que sigue con nosotros porque hoy puede ser el día en que Dios sane tu corazón. Tengo unos textos o un texto aquí a mano que quizás no va mucho con el tema, pero sí que hay algo muy importante, porque quizás has sido incomprendido por tu familia, por tus padres, por más gente, pero dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Así que ya sabes, la respuesta está en Dios. Y sabes que dice la Biblia que para que Dios es un Dios cercano, pero si tú te acercas a Él tienes que creer que Dios es real. Y te acercas de esa manera a Él y Él se manifiesta a ti. Bueno, Loli, como he dicho, bienvenida. Vamos a estar un tiempo compartiendo cosas. ¿Y cómo defines tú personalmente la incomprensión? Bueno, la incomprensión es una falta de empatía, ¿no?, con la otra persona. Yo entiendo que la incomprensión es eso, ¿no?, que no te comprende, ¿no? Una falta por parte de la otra persona de empatía, que aunque no te entienda, pero que te escuche, pero es que esa es la incomprensión. Y yo puedo muchas veces, y nos ha pasado a todos, es que a mí nadie me entiende. Sí. Sí, bueno, es que yo creo que todo el mundo en ese aspecto, porque como a veces decimos, no somos todos iguales, ¿no? Entonces nos vamos a topar con personas que no nos van a entender, no nos comprenden. Entonces es algo que yo creo que todos pasamos por ahí, todos. ¿Pero eso significa que no me explico bien? No, puede que a lo mejor tú estés hablando y la otra persona, tú te quieres hacerle entender, pero la otra persona no está abierta porque no hay una empatía en la otra persona para escucharte. ¿Me entiendes? Que eso es lo que se necesita en estos días, ¿no? Empatía para poder escuchar a las personas que vienen con muchos problemas, ¿no? Y no las podemos entender, enseguida juzgamos. Entonces ahí es donde
hay una falta de comprensión hacia esa persona. Ahí está la incomprensión, sí. ¿Tienes algún ejemplo en tu vida de que alguna vez hayas sido profundamente incomprendida? Sí. Varias veces, como estar hablando y darme cuenta que estoy hablando con la pared, porque la persona está cerrada totalmente a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces te sientes pues con esa incomprensión y te retiras, o sea, te das cuenta que... Pero yo pienso que eso es parte de todos, que todos pasamos por lo mismo. Pero al retirarte parece como si dijeras, es que yo tengo razón y tú no, y no me entiendes. A ver, al principio eso te puede doler. A veces al principio pues puedes decir, ¿cómo que no me entiendes? Si yo te estoy explicando esto, ¿cómo es que no me entiendes? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú explicas algo, yo siempre pienso, ahora, ¿no? Antes no, pero de no hablar demasiado de tu vida, porque no te van a entender. Entonces cuesta, ¿no? De que alguien te entienda. Tiene que ser una persona que tiene empatía por los demás y que ha crecido espiritualmente. Entonces sí que te va a entender y te va a comprender, porque va a entender tu corazón, no tus palabras. Vamos a lo que hablamos en estos podcasts siempre. Estamos hablando de cosas espirituales. Sí, por supuesto. Es que estamos desde un principio cristiano, ¿no? Pero que esto es bueno también para la gente que no creen, porque también hay muchísima gente que no creen y sin embargo son incomprendidas. Y es bueno hablar de esto para que sepa que hay un Dios que los entiende y los comprende, ¿no? Como tú has dicho antes con los versículos, ¿no? Que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Dios te recogerá. Y eso es algo que es real, que nosotros es que a veces leemos las cosas, pero es que es real, es que es verdad, es que no, estamos hablando de verdades espirituales, no estamos hablando de cosas ficticias, no, de una realidad, de lo que es espiritual y que se necesita lo espiritual en este mundo para poder vivir. Vamos a ir por partes, por si alguna de las personas que nos escuchan hoy es la primera vez que nos escuchan, vamos a ir por partes. Sí. Loli un día se acercó a Dios, o Dios la llamó, y ella tuvo un encuentro con él, personal, es espiritual todo esto, Uh-huh. Porque esto a veces la mente no la puede entender, pero te lo vamos a contar para que cuando hablemos estas cosas en el podcast tú puedas decir, pues ahora entiendo. Y ella tuvo un encuentro y le pidió perdón a Dios. Se acercó a él y le dijo, Dios mío, perdóname porque he pecado, me he equivocado, he cometido todos los pecados. Y perdóname, quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal en mi vida. Y Dios, como es un Dios de amor, le dijo, sí, te perdono. Ella aceptó a Jesús como Salvador, confesó con su boca y lo experimentó a Jesús, recibió a Jesucristo como Salvador personal y por eso ahora podemos hablar estas cosas. ¿Tú crees que la incomprensión puede ser una herramienta para que crezcas espiritualmente? Sí, claro, porque después cuando tú ya empiezas a conocer más al Señor y empiezas a hablar con Él, a tener comunión con Dios, entonces lees la palabra y ves que Dios te acepta tal y como tú eres, ¿no? Mi conversión fue un poco así, yo no tuve un quebranto de arrepentimiento, solamente le dije al Señor, Señor, si hay algún pecado en mí, te pido perdón, simplemente fue esto, solamente eso, yo no tuve los quebrantos me vinieron después, a lo largo de los años, pero en ese momento no, pero en mí pasó algo que yo siempre digo que es un milagro, ¿no? Que cuando yo salí de aquel lugar, yo ya era otra persona, yo ya no salí diferente, entonces ahí entendí que yo había nacido de nuevo al mundo espiritual. Ajá. ¿No tuviste que hacer nada de ir de rodillas a ningún sitio? No, incluso ni salía afuera, que cuando llamaron allá a la estrada, al pastor, no, yo no. Yo solamente desde mi asiento, a mí me da vergüenza, entonces yo desde mi asiento yo le dije al Señor, bueno, si es verdad lo que dicen esta gente, pues yo, si hay pecado en mí, pues perdóname y yo quiero conocerte como ellos dicen. Solamente fue eso lo que yo dije. Entonces ahí fue donde yo, cuando salí de aquel lugar, yo era diferente totalmente, pero totalmente. Además lo notaron mi familia que venía conmigo y yo solamente tenía un deseo de abrazar a la gente y un amor que había salido dentro de mí que yo solo lo tenía cuando entré. Ajá. ¿Entiendes? Entonces yo entendí, mi nuevo nacimiento fue ese. ¿Cómo reacciona tu fe cuando sientes que nadie te entiende? Bueno,
cuando veo que nadie me entiende, yo me voy siempre al Señor, yo me voy a los pies de Jesús. Yo he tenido mucha incomprensión en mi vida a lo largo de, antes de conocer a Dios y después de conocerle, por supuesto. Pues yo pienso que eso a todos nos pasa. Pero yo cuando veía que no me comprendían, pues me retiraba, me iba a los pies del Señor y ahí oraba y el Señor me quitaba todo ese mal gusto que me dejaba aquella incomprensión de aquellas personas. Si leemos la Escritura, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que fue una persona muy incomprendida. Totalmente, el mayor incomprendido fue él. No lo entendían. No lo entendía nadie. Y Jesús fue claro. Sí, muy claro. Por eso mismo no lo entendían, porque era muy claro. Y no podían, los corazones estaban cerrados y no podían entender la pureza con que él hablaba, esa autoridad que él tenía, esa comprensión, ese amor. No podían, yo me imagino la gente detrás de Jesús se aglomeraban porque él iba haciendo bienes por donde iba, pero no era comprendido, y menos por los de su región, digamos, por los judíos mismos, ¿no? Ajá. No era comprendido para nada, para nada. Era como, para ellos era como una lacra en la sociedad. Y sin embargo yo pienso que las mujeres fueron las que más comprendieron a Jesús. Y es muy fuerte, pero es cierto. Palabras de vida en Radio Bondad. Las mujeres. Sí. Vaya. Sí, sí. Si te das cuenta, se rodeó de mujeres él, porque eran las que le ayudaban en el ministerio que él tenía aquí en la tierra, ¿no? Entonces, incluso cuando él en la cruz murió, estaba rodeado de las mujeres, de su madre, de María Magdalena. Supongo que habría más mujeres. Y solo había un apóstol, el apóstol Juan. Los demás no estaban ninguno. En el momento más difícil de su vida, ¿no? Cuando te sientes incomprendida, recurres a Dios. Sí. ¿Y Sí. qué sientes ahí? Hombre, yo cuando me siento... Yo ahora que Antonio, de verdad, ahora no le hago mucho caso cuando no me entiende. Bueno, pero alguna vez sí que ha pasado. Pero antes sí, yo, claro, yo no me tenía que callar. Yo cuando veía que no me entendía me callaba. O quería hacer que me entendieran y entonces me ponía peor, porque quería hacer entender las cosas y veía que no me comprendían y entonces y he sido muy criticada por eso. ¿Dios te entiende cuando nadie te entiende? Por supuesto, él sí. Siempre. Por eso tienes que ir a él en todo. Cualquier cosa. Tienes que acercarte a él y explicarle, pues mira, hoy me ha pasado esto, no me han entendido, Señor, pero yo no sé cómo explicarlo. Ya me darás tu sabiduría para poder hablar cuando tengo que hablar y poder callar cuando tengo que callar. Yo todo eso se lo digo al Señor. Yo hablo con Dios como si estoy hablando ahora contigo, Antonio. Claro. Entonces yo hablo con él, yo no tengo que tener unos quebrantos, ni tengo que tener, yo he aprendido a hablar con él como un amigo y pues decirle, pues mira, Jesús, me está pasando esto, yo no puedo con esto como tú. Y cuando me preocupo, que es lo que más a mí es donde yo más, ahí es donde caigo más, ¿no? Porque me preocupo mucho por las cosas, y cuando el Señor dice no te preocupes, no te afanes, y ahí sí que tengo que acercarme a él y decirle, mira, me he preocupado por esto, por aquello y por lo otro, Señor. Como tú no me ayudes, yo no puedo salir de esta preocupación. Y se me va la preocupación, Antonio. Es que hemos hablado en otras ocasiones, hemos dicho, Dios es un Dios cercano. Exactamente. No es el Dios que hay que hacer unos protocolos, unas instancias. Ni ponerle vela, ni colgarlo. No, es que no. Para acercarnos a Él no hay que hacer instancias. Es que no, que va. Si dice que nos acerquemos al trono de su gracia. Que nos acerquemos. Si tenemos que pedirle perdón, le pedimos perdón. Y cada día pues le tienes que pedir perdón, porque los pensamientos vuelan cada día, ¿no? En tu mente. Pero de una manera sencilla, como hablar con tu pareja, como hablar con tu hija, pues igual, lo mismo. Hablas como... Yo me siento con él en cualquier lugar, ¿eh? Que no necesito yo un sitio específico, yo no. Yo hablo con él, simplemente, y veo cómo responde. Eso es maravilloso. A veces con mi misma mente le digo sin mencionar palabras y enseguida responde. A ver, es que es un Dios real. Es que Pablo le decía, eso me ha llegado a mí mucho siempre.
a los atenienses, está tan cerca de cada uno de vosotros que aún extendiendo la mano podéis tocarlo. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y de Él somos. A mí eso, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Eso quiere decir, pues que Dios abarca todo, totalmente, y está en todas partes. En cualquier lugar donde tú estás, está Él. O sea, y a mí eso me impactó tanto, esas palabras del apóstol Pablo, que yo siempre las he repetido mucho. Está tan cerca de ti, es que no hay fe para creer que Dios está cerca de cada uno. No solamente de los que creemos, sino de los que no creen. De aquellos que están al borde de un precipicio, de aquellos que están intentando suicidarse, de aquellos que están incomprendidos, aquellos que nadie los quiere. Dios está cerca de ti. Dios está cerca de ti. Extendiendo tu mano puedes tocarlo con tu fe. Entonces a mí esa palabra me ha llevado siempre, en los 40 años que llevo en el Señor, más de 40 años ya, esa palabra la he tenido siempre en mi corazón. Está tan cerca de ti que aún extendiendo la mano puedes tocarlo. Y yo digo, Señor, si yo te tengo dentro y aún estás rodeándome, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y de Él somos. Eso tiene tremenda profundidad para entenderlo y sencillez. ¿Te das cuenta que nos estás escuchando? Coge todos tus incomprensiones, las metes en un saquito y se las llevas a Dios, porque Dios te comprende. Vamos a hacer un descanso, vamos a tomar un café. Venga. Y seguimos. Una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor, y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad.
Bueno, seguimos después del descanso, después del tiempo de reflexión con esta música. Seguimos con vosotros hablando de un tema muy interesante porque, ya lo decía al principio, es que a mí nadie me comprende, nadie me entiende. Y aquí estamos con Loli, que estamos descubriendo cosas que Dios nos enseña para que pongamos a la práctica. Dios es el Dios que nos comprende. Él es el Dios que si nos acercamos a Él, nos entiende y podemos explicárselo todo. ¿Has encontrado en la Biblia, Loli, algún pasaje que te consuele en momentos de incomprensión? Sí, uno de los momentos que yo encontré un pasaje en la Biblia donde yo también, siempre como he dicho al principio, la Biblia yo la he cogido como un manual para mi vida, ¿no? Cuando me convertí. Es el mejor manual. Sí, porque yo siempre le preguntaba cosas a Dios. Pero yo recuerdo que yo estuve en un retiro en Madrid al principio de convertirme. Y entonces allí dijeron que había un libro que decía "Cámbiame, Señor". Y yo quería coger el libro. Yo lo compré y yo, claro, con el libro aquel, sí, lo leí, bueno, muy bien, pero es que hasta que Dios te va cambiando pasa un tiempo, ¿no? Y yo encontré aquí un pasaje en medio de mi desconsuelo, de las cosas que me ocurrían, y está en Deuteronomio cuando dice: Dios es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos. Entonces tuve una experiencia, pero no la voy a contar porque no me vayan a decir, porque es claro, si es que, a ver, yo digo una cosa, Antonio, si en la palabra de Dios hay tantos ángeles que bajaron, hay tantas experiencias sobrenaturales que se han visto, que lo han vivido, ¿por qué ahora no puedes tenerla tú? No es una emoción, es algo que has experimentado. Y entonces yo tuve esa experiencia de ver los brazos de Dios saliendo del cielo en una nube. Entonces, cuando yo le dije al Señor eso que es, me llevó a este pasaje. Y este pasaje lo he tenido yo siempre, como que esos brazos eternos aquí abajo, como dice la palabra, siempre están abiertos para mi vida. Aunque a veces yo no lo he entendido, o a veces he pasado por momentos, como un día te dije, yo me enfadé con él, cuando mi marido se estaba muriendo, pero aún así sus brazos estaban abiertos, más abiertos que nunca, rodeando mi vida, porque yo en ese tiempo tuve una caída de muerte, me rajé la cabeza, me tuvieron que coger 7 puntos, y me dijo el médico: has tenido una caída de muerte, cuando fui a urgencia. Y el Señor yo le decía: Señor, ¿por qué ahora que está mi marido tan enfermo, que te lo llevas y ahora yo me caigo, me rajo la cabeza? ¿Qué pasa, Señor? ¿Esto qué es? Y el Señor me llevó al Salmo 91. Y yo lo leía una y otra vez, y no sabía donde Dios me quería hablar, hasta que me llevó a la mitad del Salmo 21, donde dice: ni mortandad que en medio del día destruya. Esto fue a las 4 de la tarde. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esos brazos están abiertos. Y el enemigo vino, porque yo tenía que pasar ahora un momento muy difícil de cuidar a mi marido y tenía que estar yo sola. Y el enemigo vino a por mí, pero el Señor abrió sus brazos y dice: ni en medio del día, ni mortandad que en medio del día destruya. Por eso yo ese pasaje siempre lo he tenido en mi corazón y lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Cuando hay momentos que te sientes incomprendida, porque mi marido se va, porque me caigo. Pero Dios, decías antes que los ángeles siempre han estado y Dios se manifiesta a cada uno como Él quiere y de la forma que quiere. Sí, esto no, yo siempre también lo he dicho, ¿no? Que esto es mi experiencia personal, que cada uno con Dios tiene una experiencia personal diferente, porque no todos somos iguales y no a todos Dios les habla de la misma manera. Yo he sido más tonta, por así decirlo, el Señor pues me ha tenido que hablar muy claro para ya poder entenderlo, ¿no? Entonces, no todos, ¿no? Otros el Señor le habla de otra manera, pero bueno, yo respeto a cada uno, ¿no? Cuando Dios le da alguna cosa que se sobrepasa lo normal, ¿no?
que es espiritual. Entonces yo respeto un sueño, yo respeto una experiencia, porque sé que Dios habla a cada uno como Dios quiere, cuando quiere y como a Él le da la gana, porque Dios es Dios por encima de todo. Si yo sigo diciendo que no me entienden, ¿cómo podemos evitar que esa incomprensión se convierta en amargura? Porque al final puede ser que me amargue ya. Claro, Antonio, en el momento que tú esa incomprensión, en vez de llevarla a los pies del Señor, en vez de aceptar que eso es normal, que no te van a entender no uno, sino muchos, pues entender que tenemos que aceptar eso y llevarlo siempre a los pies del Señor y no dejar que mi corazón se endurezca, se rebele, porque no me entiende, porque entonces ya entro en pecado. Y yo tengo que guardar mi corazón, porque si yo no lo guardo, la vida no mana de él. Entonces, yo no puedo, en un momento que no me comprende, no me puedo enfadar. Si me enfado, tengo que ir a los pies del Señor. Digo, Señor, bueno, pues ya está, no me han comprendido, pues bueno, es igual, ya me darás tu sabiduría. Y después, fíjate que es curioso, porque después, a lo largo de los años, esas mismas personas que no te entendían, te entienden perfectamente. Y entonces yo pienso que cuando uno se acerca más al Señor, tiene empatía para todos, y entonces tú escuchas a todos. Por eso es tan importante, cuando nos sentimos incomprendidos, acercarnos a la palabra de Dios, sí, para que quede claro todo el asunto, porque si no nos amargamos, claro, pensamos yo tengo razón, no me comprenden. No, y para nada. Entra una amargura fuerte ahí. Y nunca tenemos que decir yo tengo la razón en todo, ni muchísimo menos. No, lo que tenemos que guardar de que esas cosas no se nos vayan para adentro, porque entonces cuando es más difícil, y entonces de ahí el enemigo se puede aprovechar y llevarnos hasta una depresión. La amargura te puede llevar a enfermedades y todo, y no podemos permitir que eso entre en nuestras vidas. Llegará un momento que dirá, bueno, pues si no me entiende, que no me entienda, igual yo voy a hablar igualmente, voy a decirlo igualmente, me entiendan o no me entiendan. Y entonces el Señor que me dé sabiduría para saber hablar a quien tengo que hablar, y aquel que no me comprende, pues el problema suyo, no es mío. Por eso es importante acercarse a la palabra de Dios. Totalmente. Esa es la base, esa es la guía. Sí. Antiguamente, hace muchos años, estaba prohibido leer la Biblia, estaba prohibido que nadie supiera, solo había las más altas esferas en aquellos siglos pasados, ¿no? Pero qué bueno es que la palabra de Dios permanece para siempre. Claro. Y hoy la tenemos. Sí. Eso es, lo mejor que tenemos hoy día es la palabra de Dios, nunca han podido destruirla, siempre han intentado quitarla de en medio y nunca podrán con ella, ¿no? Pero yo, pensando en esto que has dicho antes, Antonio, que antes no tenían la palabra, pero tenían corazones y se amaban. Entonces no necesitaban muchas predicaciones ni muchas cosas porque se amaban, que es lo que Jesús decía, amaos los unos a los otros, ¿no? ¿Qué te ha enseñado? No sé si lo hemos respondido antes ya en alguna pregunta. La incomprensión sobre ti misma. ¿Qué te enseña? ¿A ser más fuerte? Bueno, me ha enseñado pues también a entender que no todos te van a entender, que no todos te van a comprender, que yo respeto a los demás, al que me comprende y al que no me comprende. Eso es lo que he aprendido. Yo sé que hay personas que no me van a comprender, pero yo tampoco no voy a contender con ellos para que me entiendan. Antonio, no. Si me entiendes bien, y si no me entiendes, tu problema mío no es. Yo he aprendido eso. Dice la Biblia, en un texto, el apóstol Pedro escribía diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Principio importante, ¿no? Hombre, es que eso es lo que tenemos que aprender. A echar toda nuestra ansiedad, todo lo que nos produce ansiedad, como una preocupación, como una incomprensión, como un rechazo, como cualquier cosa, echar toda esa ansiedad sobre Él, hablar con Él, hablar con Dios de todo lo que nos pasa, cualquier cosa que nos pase a Él le interesa, Él lo sabe, porque Él sabe lo que nos pasa, pero Él quiere que se lo digamos, ¿me entiendes? Es muy importante saber hablar con Dios, no saber hablar con Él. Uno no tiene que saber hablar, uno tiene que decirle lo que te pasa simplemente. No tienes que hacer un estudio para hablar con Dios. Simplemente, pues me siento mal, me siento que estoy hecha polvo, Señor, estoy
estoy con una preocupación por esto, Señor. Ay, Dios, ayúdame, yo no puedo con esto. Ah, sí, de sencillo. Y Dios te ayuda. Sé que lo has dicho, pero para terminar podríamos volver a repetirlo. ¿Has aprendido mucho con la incomprensión como una oportunidad para acercarte a Dios? Claro, porque después te das cuenta que el que verdaderamente te comprende es Él, porque Él pasó la mayor incomprensión que puede pasar un ser humano aquí en la tierra, que lo llevaron hasta la cruz y lo mataron. No lo comprendieron. Entonces, ¿quién mejor me va a entender que Él, que pasó por esos momentos tan difíciles? ¿Puedes decir algo, un consejo final a alguien que se sienta incomprendido? Bueno, lo que siempre digo, no te preocupes si no te entienden. Yo he aprendido a no preocuparme porque no me entiendan. No te preocupes por nada. Busca al Señor en tu corazón, explícale que no te han entendido, pero deja pasar el tiempo. Ya verás como a lo largo del tiempo esas mismas personas que no te entienden van a venir a ti. Y quizá te pidan perdón o quizá busquen consejo de ti, porque están viendo en ti algo que ellos no tienen. En Radio Bondad, acércate a escuchar. Antonio Muñoz te guiará. Tu momento con Dios, tu momento con Dios. No, y toca el punto final. Nos vamos, Loli. Muchas gracias por haber estado otra vez. Gracias a ti, Antonio. Gracias por estar en los estudios APSA para poder hacer este programa. Gracias a Radio Bondad, gracias a vosotros y muchas gracias porque esto es tan bueno de poder expresar, ¿no?, lo que significa Dios para nosotros. La incomprensión, aunque dolorosa, puede ser también un canal que nos lleva a una intimidad más profunda con Dios. Recordemos que aunque nadie nos comprenda, Dios nos entiende completamente. Él conoce nuestro corazón, nuestras luchas, pensamientos y sobre todo los pensamientos más íntimos. Así que, querido oyente que estás escuchando, si estás atravesando un momento así, no estás solo. Cristo te comprende, te escucha y camina contigo. Nos escuchamos en Tu Momento con Dios. Tu momento con Dios. Tu podcast de entrevistas con temas actuales e interesantes. Tu momento con Dios. Tu tiempo del podcast. Tu momento con Dios. Tu podcast de entrevistas con temas actuales e interesantes. Tu momento con Dios. Tu tiempo del podcast. Tu momento con Dios. Tu podcast de entrevistas con temas actuales e interesantes. Tu momento con Dios. Tu tiempo del podcast. Tu momento con Dios. Esos temas que te importan. Un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere